Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorifica en sí mismo y enseguida le glorificará. Aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me podéis seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Lo que tenéis aquí ante vosotros creo que lo podríamos llamar el testamento de Jesús, porque los dice en un momento muy apropiado y nos dice unas palabras, nos deja una instrucción que yo creo que es importante que quede grabada, porque de alguna manera, sin forzar mucho, vemos todo lo que significa y todo lo que trae nuestro Señor Jesús para la vida de la Iglesia y la vida de los creyentes. Claro está que para que nosotros veamos cuál era su última voluntad antes de partir, es que lo coloquemos, por supuesto, en el contexto en donde estas palabras se encuentran, al menos muy por encima, puesto que lo hemos repetido y lo hemos dicho en algunas ocasiones. Así que ante un testamento, ya sabéis lo que es el testamento, es la última voluntad. La persona que está pensando en su futura muerte o está en sus últimos momentos y quiere dejar testimonio de sus últimas palabras o voluntades, pues entonces dice unas ciertas palabras. Nosotros tenemos que mirar cuál es el momento donde el Señor Jesús está diciendo estas palabras que después quiero que veamos. Y claro está, enseguida podéis ver conmigo que está en el momento de la glorificación. Ahora es glorificado el Hijo, tanto el Hijo en el Padre como el Padre en el Hijo. Judas, que estaba comiendo con ellos, ha salido, sabemos que va a ir para traicionarle por unas monedas, y en ese mismo momento que Judas sale, parece que hay un pequeño desahogo en el Señor Jesús y dice: bueno, ya está, este es el momento, este es el comienzo de lo que será mi despedida, y sabemos que ya solamente serán unas horas que se van a ir transmitiendo a lo largo de estos capítulos hasta que veamos a nuestro Señor Jesús clavado en la cruz. Con respecto a la glorificación, el que Jesús sea glorificado, ensalzado, reconocido en toda su majestad y magnificencia, ya lo hemos visto, si recordáis, en el capítulo 12. Si miráis capítulo 12, quizá por ejemplo en versículo 23, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En el versículo 28, en esa especie de oración, petición que está haciendo: Padre, glorifica tu nombre, y se escucha una voz que dice, una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Versículo 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hablando de levantar de la tierra con respecto a su propia tumba. Así que ya, si recordáis, hemos visto que la glorificación que el Padre va a traer sobre el Señor Jesucristo y que va a servir para glorificar al Padre, está tratando acerca de su muerte. Si queréis ver, decíamos en su momento, la mayor
manifestación de la bondad, el poder, la gloria y la grandeza de Dios, lo tendréis que buscar en la cruz. Quizá para nosotros y nuestros ojos y nuestro concepto, como nos lo han pintado hoy en día, el momento más oscuro, más horrible, es el de la cruz, y en cierta manera sí, porque vemos a nuestro Señor puro, santo, sin pecado, sufriendo por nuestra culpa. Pero si a la misma vez queréis ver el mayor gesto de bondad y de poder, de gloria, de misericordia o gracia para con los hombres, tendréis que mirar a aquel hombre clavado en la cruz. Así que, Padre, glorifícate y glorifícame a mí. Aún así, tendríamos que esperar para ver más detalles, y habrá que esperar hasta que lleguemos al capítulo 17. Si miráis en el capítulo 17 también de Juan, en la oración de nuestro Señor, que dice: Padre, versículo 1, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así que, si podéis ver en el capítulo 17, una vez más está enfocándose la gloria de Cristo y la gloria del Padre en la cruz. Cruz, cruz, cruz. Siempre tendremos que tener presente la cruz, el Señor Jesucristo, venir a este mundo para morir en una cruz, para pagar por nuestros pecados. No es la cruz que dibujamos, es la cruz que se manifiesta en las Escrituras. Y en esa cruz maldita y odiosa, donde podrás ver, Dios lo quiera, tus pecados clavados en ella, tienes que ver que es en el Señor Jesucristo que tú eres librado. En ese momento, nos dice aquí, nos está mostrando en este capítulo 12 que hemos leído antes, en el capítulo 13 que tenemos ahora y en el capítulo 17 que se nos mostrará más adelante, podemos ver cómo, por una parte, Dios es glorificado. El Padre es glorificado en el Hijo. ¿Por qué? Porque Dios está manifestando su poder, todo lo puede. Y por tanto ha establecido el medio y la solución para salvación de pecadores como nosotros. Vemos la grandeza de Dios, vemos la misericordia. Porque cuando nosotros no podíamos, el Señor Dios nuestro ha provisto del medio para nosotros. Vemos su amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vemos su santidad, porque Dios aborrece hasta lo sumo el pecado de los hombres. No puede permitir el pecado, tiene que pagar, tiene que castigar, aborrece el pecado y muestra todo su furor en la cruz, pero vemos a la misma vez su belleza y su majestad. Así que todo lo que nosotros podamos proyectar, imaginar, pensar, alcanzar a entender acerca de Dios está enfocado en su Hijo Jesucristo, en el cual, dice la Escritura, yo estoy complacido y estoy satisfecho. Qué mayor cosa que poder decir, el Dios de la eternidad, el Dios de la historia, el Dios de la creación, estoy satisfecho en Él y solamente en Él, el Señor Jesucristo. Pero también, a la misma vez, vemos como el Hijo es glorificado en el Padre. Porque nos dice la Escritura que el Señor Jesús vino a obedecer. Él ha hecho todo lo que el Padre le ha mandado, lo que yo he visto en el cielo, lo que yo he oído, esto es lo que he venido a hacer. ¿Qué buscáis cuando Jesús era un niño? Yo he venido aquí a hacer la tarea, la responsabilidad o la obediencia al Padre. Pero no solamente su obediencia, sino que una obediencia perfecta y completa. Así que miramos a lo largo de toda su vida y no encontramos ningún tipo de error, ningún tipo de fallo, ningún tipo de pecado, porque Él fue igual a nosotros, pero sin pecado. Imaginamos todo lo que fue su vida en la infancia, su vida en el trabajo, su vida en la familia, su vida en la aldea y su vida pública, yendo por todas partes. Y no encontramos ninguna señal de debilidad en Él con respecto a su santidad. El sacrificio fue completo, porque Él no ha venido a hacer simplemente unos gestos de bondad o de misericordia, sino a ser sacrificio. Por eso decimos que Él es el sumo sacrificio y Él es el sumo sacerdote en todas las cosas. Vemos su amor, porque en unos versículos anteriores dice que el Señor nos amó y que nos amó hasta el fin, porque lo ha dado todo y se ha dado por completo y no ha dejado ninguna parte de sí mismo hasta
hasta rendirlo por amor hacia nosotros. Vemos su sacrificio, vemos su vida justa, vemos su amor, vemos su obediencia. Y por tanto decimos, he aquí la mayor manifestación de la belleza de nuestro Señor Jesucristo. La belleza, nos dice Isaías 53, no estaba en el aspecto, no estaba en su ropa, no estaba ni siquiera en su rostro, no estaba en su mirada, porque Él era aborrecido por todos los que podían mirar, pero eran las llagas de su propio sufrimiento por amor hacia nosotros. Así que el Padre es glorificado en el Hijo y el Hijo es glorificado en el Padre. Y entonces el Señor Jesús, cada hora de la pasión, tiene en cuenta el camino que le lleva hacia la cruz. Pero mientras estamos viendo ese tiempo de la glorificación, nuestro Señor Jesús les dice, el tiempo ha llegado, el tiempo para que el Padre sea glorificado, para que el Hijo sea glorificado, el uno en el otro, me tengo que marchar. Me tengo que ir y estaré ausente, dice, distanciado de vosotros. Así que mientras yo me marcho, os tengo que dejar algo. Algo voy a dejar en vuestra mente y en vuestro corazón. Esto es lo que se llama su voluntad. Está creando expectación. No es únicamente que la glorificación de Cristo, la cruz, sea unos instantes y que todo siga igual. No, va a haber un cambio. Lo terrible del momento es cuando los discípulos huyen cobardemente y queda el Señor Jesús solo. Pero aún así lo podemos ver cuando Cristo resucita, las tremendas dudas y conflictos. Y lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesús asciende a los cielos, que los discípulos y aquellos 120 que estaban con Él no sabían qué hacer y estaban a la espera de que algo pudiera ocurrir. Ese momento de soledad, de distancia, donde su Señor, su amado Señor, les es arrebatado y les es quitado. Cuando lo manifiestan aquellos pobres discípulos en el camino que están preguntándose qué va a ser de nosotros porque nuestro Señor ha muerto en una cruz, cuando lo podemos ver clavado en la cruz, cuando lo podemos ver enterrado, cuando lo podemos ver ascender y dejarnos solos, ahora nos queda una tarea y una responsabilidad. Pero es algo que nosotros hemos continuado hasta ahora, porque nuestro Señor Jesús no está entre nosotros. Por lo menos no está de manera física, no lo podéis tocar, no lo podéis sentir. Llegará el tiempo en que todo esto cambiará y vendrá. Tenéis que leer el versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, habría que ir al capítulo 7 quizá, me buscaréis, pero no me encontraréis. Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy vosotros no podéis ir. Pero lo tenéis que leer con lo que nos dice en el capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. La respuesta. Es como el alivio. Pero claro, para nosotros es fácil porque lo único que tenemos que hacer es saltar unas líneas. Señor, ¿dónde vas? Pedro está preocupado, nos va a dejar solos, no te marches, ¿qué va a ser de nosotros? Estoy dispuesto a dar la vida por ti. Pero parece que el Señor está reteniendo un momento para decir, no, si yo me voy a marchar, pero voy a volver, y voy a volver para vosotros. Pero mientras tanto yo me marcho, yo tengo que dejar algo. Y lo que nos va a dejar es, en resumen, el estilo de vida que nosotros como creyentes tenemos que tener. ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? Hasta que Él venga y salgamos de este camino o de este desierto, de este tiempo de nómadas en el que nos encontramos. ¿Cómo debe de ser tu vida cristiana? El Señor Jesús, fijaros cómo lo está diciendo, voy a ser levantado, voy a glorificar al Padre y el Padre me va a glorificar a mí, me voy a marchar un tiempo, aunque luego vendré a recogeros a vosotros, pero mientras tanto esto es lo que voy a dejar. ¿Qué nos deja? ¿Cuáles son los elementos? Al menos 3 elementos que nos va a mostrar aquí que deben ser parte de nuestra vida cristiana, de cómo tiene que ser, cuál es la voluntad del Señor, Jesucristo, para ti y para mí. Creo que esto resume su obra y su mensaje
Y por supuesto, estudiamos todos los evangelios, estudiamos todas las cartas, estudiamos toda la escritura y hay mucho más que decir y con mucho más detalle. Simplemente una pequeña parte lo estamos viendo el domingo por la mañana, es decir, que nos queda mucho por ver y aun cuando tuviéramos que pasar centenares de años, seguiríamos descubriendo y redescubriendo grandes verdades en la palabra del Señor, pero el atrevimiento es que podamos ver la última voluntad de nuestro Señor Jesús en 3 mandatos o en 3 cosas que nos dice. Lo primero que nos dice en estos versículos: yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Este ágape, esta palabra en griego, este amor que el Señor Jesucristo nos ha mostrado. Y cuando nosotros pensamos en el amor de Jesús, siempre tenemos que poner esta admiración en cómo nos amó. De qué manera tan tremenda. Si algo tiene de significado el cristianismo, de ser de Cristo, la vida cristiana, es siempre recordar que Cristo nos amó y la manera en la que nos amó. El amor del Señor Jesucristo fue intenso, fue hasta el fin. Es como si hubiéramos cogido su persona y su obra y lo hubiéramos exprimido hasta que la última gota de su ser se hubiera vertido por causa nuestra. Lo ha dado todo, todo en absoluto. Podríamos imaginar simplemente ciertos afectos y manifestaciones de su bondad, ciertos sacrificios, pero en el Señor Jesús es mucho más que esto. ¿Podéis imaginar por un instante lo que significa para nuestro Señor al haber estado durante toda la eternidad teniendo el dominio de todo el universo? ¿Podéis imaginar lo que es sentir la gloria y la majestad de ser el creador de todas las cosas? Y que haber decidido despojarse de toda su grandeza, de toda su gloria, que no podemos medir ni calcular porque supera toda imaginación y toda criatura, y haberse hecho siervo, y siervo por nosotros, y siervo hasta la muerte, y de la muerte tan terrible que experimentó. Así que cuando el Señor Jesús dice, yo os he amado, tenemos que pensar que el amor del Señor Jesús es tan intenso, es tan desgastador, que no lo podemos calcular. Bueno, el amor de Jesús fue selectivo. También nos dice que cómo amó a los suyos. Si miráis en el versículo 1, dice, capítulo 13, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y fijaros que este gastarse hasta el fin lo hizo por los suyos. El amor del Señor es selectivo. Es verdad que hay un amor de parte de Dios que es con respecto a todas las criaturas. Claro que el Señor ama a todos aquellos que son semejantes a Él, porque Él los ha creado, son obras de sus manos. Pero cuando está hablando de la pasión, está hablando de la cruz, su amor es selectivo, es por los suyos. Y los amó hasta de esta manera intensa de consumirse por completo, fue por ellos, es por los suyos. Así que cuando nosotros pensamos en que el Señor Jesús nos ha amado como posesión suya, con amor eterno yo te he amado, hasta el punto de que has quedado grabado o estás grabado en las palmas de mis manos, os amo como a la niña de mis ojos, y todas esas expresiones de amor tan extraordinario lo está haciendo por los suyos. Y si tú eres una persona creyente, no importa de qué circunstancias, no importa de qué manera tú hayas venido a este lugar, si eres verdadero creyente y estás pensando en el amor de Cristo, no pienses en un amor general, extenso, que alcanza a todas las criaturas, como aquel que intenta mantener en equilibrio el universo, sino aquel que es un amor tan especial, tan íntimo, tan personal, tan cercano y tan selectivo como es el que ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Dio su vida por amor hasta el fin por los suyos.
Pero si queréis pensar, y debemos de pensar en este intenso amor selectivo por su pueblo, tenemos que pensar siempre, cuando pensamos en el amor del Señor Jesucristo, en su última palabra o testamento, la voluntad que aquí nos están mostrando, que es un amor inmerecido. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es importante que siempre lo recuerdes porque la manifestación del amor de Dios no fue cuando encontró algo favorable en ti. Algunas veces podemos pensar es en el momento en que yo he mostrado algún gesto de bondad o de gracia o misericordia, es cuando Dios ha enviado a su Hijo. No, cuando aún eras pecador, cuando aún estabas lejos, cuando no había esperanza para ti, cuando aún estabas oscurecido por las grandezas de tu pecado en tu corazón y en tu mente, incluso en aquel momento y en aquellas circunstancias, Dios, nuestro Señor Jesucristo, te amó. Es fácil para nosotros encontrar agrado cuando algo entra por nuestros ojos o por nuestros oídos o en nuestro corazón, que sentimos pasión. Amamos aquello que nos gusta, amamos aquello que nos agrada, aquello que nos es favorable. Pero cuando encontramos algo que nos produce un olor desagradable, y que es desagradable también a nuestros ojos y es desagradable a nuestro tacto, algo que es aborrecible a nuestro ser, no podemos decir que lo amamos. Pero ahora quiero que te imagines a ti mismo que Dios, que es santo, lo hemos dicho antes, que es la manifestación de su gloria, en su santidad, Dios que aborrece el pecado, era el pecado que tú tenías. Que Dios que ha hecho una ley perfecta para que se cumpliese la ley que tú has roto. Que toda tu actitud y toda tu vida, toda tu presencia era desagradable a un Dios que es magnífico en santidad y en bondad. Así que ahora piensa, ¿cómo es posible que una persona como tú fuera amado por un Dios como Él? Y esto es lo que se nos está hablando cuando tú y yo tenemos que pensar en el amor de nuestro Señor Jesucristo. No está diciendo una cosa liviana y ligera. No es como cuando nosotros empezamos a utilizar la palabra amor de esta manera tan superficial y tan insípida que lo hacemos constantemente en nuestro lenguaje. No, cuando el Señor Jesús dice os he amado, lo está diciendo con una intensidad que no tiene que dejar a todos sorprendidos. Su amor es intenso, su amor es inmerecido, su amor es especial y único para ti y para mí. Y esto es lo que nos está diciendo que es nuestra vida cristiana. El primer elemento, de manera constante, de cada día de tu vida, como creyente, en esta iglesia, en tu casa, en el trabajo, en la calle, en cualquier circunstancia en la que te puedas encontrar, lo que fundamenta, lo que le da especie y lo que le da sabor a tu vida cristiana es que Cristo te amó. No empieces pensando en lo que tú puedes hacer, pobre de Pedro. Más adelante lo podemos ver. Yo voy a dar tu vida por ti. No se ha enterado de nada el pobre Pedro. Lo que está diciendo es todo lo contrario. La vida cristiana empieza porque Cristo lo dio todo por ti. Empieza por su amor y termina en su amor. Si algo tienes, si algo esperas, si hay esperanza en ti, si piensas que un día se puede abrir el cielo para ti, pecador que no lo merece, es porque el Señor Jesús te ha amado y te ama. Así que esto es lo primero, pensar en el amor del Señor. Segunda cosa que nos dice, ahora, porque yo os he amado, esta es la tarea de cada uno de los creyentes, amaros los unos a los otros. Fijaros bien, en primer lugar, nos está mostrando que Él nos ha amado, así que como Él nos ha amado, nosotros tenemos que amar. Amaros los unos a los otros, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Cómo es este amor que tenemos que tener los unos con los otros? ¿Cómo es Él? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. De la manera que yo os he amado, os tenéis que amar vosotros. La segunda característica de nuestra vida cristiana, el segundo elemento fundamental, esa segunda columna que va a sostener toda nuestra vida espiritual, es el amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado, siguiendo su ejemplo, siguiendo su modelo, teniendo que copiar día tras día con nuestra actitud y nuestros sentimientos y nuestras emociones el amor que Cristo ha tenido para con los suyos. Así que cada vez que tienes que amar a tu hermano, sea quien seas, ahora estás pensando que seguramente en que estás amando de una manera muy completa a aquellos que te agradan.
y que estás encontrando dificultad en amar a aquellos que te desagradan. Pero vuelve otra vez a recordar de la manera que el Señor Jesús nos ha amado. Y entonces recordarás que te amó cuando no lo merecías, cuando aún eras pecador. Y que su amor fue intenso, fue devastador, lo consumió por completo. Y que su amor fue especial, diferente al amor que podía tener a todos los demás, que fue amor hacia los suyos. Así que ahora tú te tienes que hacer las preguntas. Tú tienes que amar a tu hermano ¿cómo? Como Cristo amó a los suyos, con esa misma intensidad, recordando y analizando una y otra vez la cruz. Recordando que la gran manifestación del amor de Dios y el amor de Cristo está en la cruz. Así que cuando tú tengas que amar a tu hermano, a ese hermano que es tan difícil amarlo, porque es tan desagradable a veces, porque es tan incomprensible a veces, vuelve otra vez a recordar la cruz. Estamos seguros, y lo decimos con toda la certeza de las Escrituras, que el amor al hermano difícil es posible siempre y cuando tengamos la cruz delante. Porque nos manifiesta la obra de Cristo y nos manifiesta lo que fuimos nosotros. Así que, una y otra vez, nuestra vida cristiana es recordar a Cristo y cómo Él nos amó a nosotros. Así que, ¿cómo es el amor nuestro que tiene que conllevar toda nuestra vida cristiana? ¿Cómo tenemos que amarnos los unos a los otros? ¿Cómo tenemos que amar al cercano y al que simpatiza como al lejano y al que no simpatiza con nosotros? Bueno, en primer lugar lo tenemos que amar con hechos. Tiene que haber palabras, pero tiene que haber hechos. Tenemos que mostrar gestos, tenemos que tener actitudes, tenemos que tener un carácter que lo pueda manifestar. Basta ya de palabras que no tienen ningún tipo de valor, quizás sí para nosotros porque nos puede engañar, pero no de parte de Dios o delante de Dios. Tu amor cristiano, tu amor hacia tu hermano, sea quien sea, no importa en qué circunstancias se pueda encontrar él o te puedas encontrar tú, tiene que ser un amor como el del Señor Jesucristo y por tanto tiene que ir más allá de los meros gestos. Tiene que ser de palabras. Y por tanto tu amor se tiene que mostrar en lo que tú dices y cómo tú dices las cosas. Y se tiene que mostrar con hechos, y hechos adecuados, hechos en su momento. El amor que nosotros tenemos que mostrar, que es el amor con Cristo, pasa por aborrecer todo aquello que hace daño a mi hermano, que dañe nuestra relación. Así que el amor de Cristo, que era sin egoísmo, tiene que ser mi amor sin egoísmo. El Señor Jesús, que no mostró ningún tipo de envidia o no cayó en las artimañas del diablo en la tentación del desierto, tiene que ser mi amor, un amor sin envidia, un amor sin afanes, un amor sin ambición, un amor sin egocentrismo. ¿Es ese tu amor? Yo creo que tenemos que superar ya ese gesto de darte la espalda, una palmada en la espalda y decir te amo. Tiene que ir más allá y se tiene que mostrar con hechos. Se tiene que mostrar en todas las áreas de la vida, en todo momento y circunstancias, sin excepción. Así que piensa que tiene que haber amor entre hermanos, que lo que nos define en este mundo en el que nos encontramos es el amor a nuestros hermanos como Cristo amó a los suyos en cualquier circunstancia y en cualquier momento. A la hora de tener que exhortar a tu hermano, que seguramente tendrás que exhortarlo, lo tienes que hacer con amor. Cuando veas a tu hermano afligido o desanimado, lo tienes que animar con amor. Si tienes que traerle instrucción y dirección para su vida, tienes que indicarle el camino con amor. Tienes que corregir y tienes que ayudar a tus hermanos con amor. Y tienes que aceptarlo también, por supuesto, de la misma manera. Así que imagina la vida cristiana entre hermanos, hombres y mujeres, tal como estamos nosotros en esta congregación, o todo lo que es la Iglesia universal esparcida por toda la faz de la tierra. Y tienes que mostrar amor como Cristo amó a los suyos, este amor que abarque todas las áreas y todas las posibilidades.
No ames a tu hermano en ciertos días de la semana o en ciertas circunstancias factibles o en el momento en que tú estés en el mejor momento de ti mismo. Tienes que amar a tus hermanos en todo momento y en toda circunstancia. Este amor que tú tienes con tu hermano tiene que ser distintivo, tiene que ser especial, tiene que ser original, tiene que ser diferente al amor del que nos habla el mundo. No como el mundo ama, tenemos que amar como Cristo ama. No te fijes en la palabra amor de las teleseries, ni te fijes en las noticias que escuchas a tu alrededor o lo que te manifiestan las experiencias de los hombres y mujeres. Cuando quieras saber cómo amar a tu hermano, ve a la cruz, ve a Cristo, muestra. O fíjate cómo el Señor Jesucristo muestra su amor. ¿Por qué? El Señor Jesús lo dice. Ahora que yo me tengo que marchar hasta que yo vuelva, recordaros que yo os he amado y, en segundo lugar, que vosotros tenéis que amaros los unos a los otros. Y con todo lo que esto tendríamos que enfatizar y señalar una y otra vez. Pero, en tercer lugar, nos da la razón de por qué. Nos dice, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Cuál es la razón de todo esto? Mientras nuestro Señor Jesús está preparando la morada para recibirnos un día y estar en la eternidad, ¿cómo debe de ser nuestro amor a la hora de fijarnos? Pues como el amor del Señor Jesucristo. ¿Y todo esto para qué? Para que el mundo sepa, para informar al mundo. Este es el principal motivo de nuestra vida cristiana mientras estamos aquí, que el mundo sepa. Tenemos que abrir los ojos al mundo, tenemos que abrirle los sentidos, tenemos que espabilarlos, tenemos que descubrirles la gran verdad. ¿Y qué es lo que tenemos que mostrar? Que el mundo sepa el amor de Cristo y que sepa acerca de su amor a nosotros. ¿Qué es ser discípulo? Tenemos que decirle al mundo lo que es ser seguidor de Cristo. ¿Y cómo mostramos que somos seguidores de Cristo? Amándonos los unos a los otros. Haciendo la diferencia. ¿Queréis imaginar el lugar más horrible, más oscuro, más tormentoso, más conflictivo? ¿Queréis imaginar todo lo que es la furia del universo encerrado en este mundo que nos encontramos? Todas las pasiones desordenadas, todos los conflictos, toda la violencia, toda la desobediencia a las Escrituras, y en medio de ello, ¿podéis imaginar un foco de luz, como un faro que alumbra, como algo extraordinario que se separa del resto del mundo, algo que es distintivo, que se separa de todo lo demás? ¿Queréis ver todo lo que es fuego y en un lugar todo lo que es calma? ¿Lo dice a qué? Que el mundo sepa. Así que amaros los unos a los otros para que el mundo sepa. Esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Tenemos que hacer con nuestra actitud y nuestro carácter tal diferencia con el resto del mundo, que el mundo tenga que preguntarse qué pasa, porque son distintos, qué hay diferente, qué es lo que ellos tienen que yo no tengo, qué es ser discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser salvo? ¿Qué es sentir el perdón de pecado? ¿Qué es sentirse amado por un Dios hecho hombre? Tenemos que amarnos de tal manera que la gente sea empujada, obligada a preguntar qué es lo que hay en nosotros y podamos decirle el amor de Cristo. O, amándonos unos a otros, lo que tenemos que hacer es decirle a la gente cómo llegar a ser discípulo. Y por todo el mundo y anunciad el Evangelio. ¿El Evangelio qué es? La buena noticia de salvación, que es Cristo venido al mundo a morir por los pecadores. Así que cuando nosotros nos amamos, estamos mostrándole al mundo el camino. No le estamos diciendo algo hay, en algún lugar, de alguna manera. Lo que estamos diciendo es venir. Venir y escuchar. Venid y ver. Aquí está. Fijaros lo que el Señor Jesucristo ha hecho en mi vida, o el Espíritu de Cristo ha hecho en mi vida, o el amor de Dios ha hecho en mi vida. Venid y observar. No estamos indicando que vayan a otro lugar y que le pregunten a otra persona o que encuentren en otro grupo. Lo que estamos diciendo cuando nos amamos de verdad, como Cristo amó a los suyos, es que estamos diciendo a la gente venir y ver. ¿Cómo se llega a ser discípulo?
que no está en el esfuerzo, no está en los ritos, no está en el sacrificio, no está en venir a la iglesia, no está en el hacer cosas, sino en observar el amor de Cristo en la cruz, o la gloria de Padre en el Hijo. Lo que estamos diciendo, como nos muestra aquí en este pasaje, es que el cristianismo es llegar a Cristo mismo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos a los otros. Conocerán que sois míos, mis discípulos. Todo se va a centrar en Cristo. No le estamos diciendo, ven y forma un club con nosotros. Trae una especie de ONG espiritual al mundo. Únete a estos científicos espirituales que vamos a encontrar la piedra filosofal para los problemas. No, lo que estamos diciéndole al mundo en general, cuando nos amamos como debemos de amarnos, es venir a Cristo y ver lo que es capaz de hacer Él. Él es la esperanza, Él es la solución, Él es la medicina, Él es la roca, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solamente Él. Este es el testamento del Señor Jesús. Es muy sencillo. Son tres cosas. Yo os he amado. ¿Y de qué manera yo os he amado? Por tanto, ahora amaros los unos a los otros y así traer una luz de esperanza al mundo para que ellos sepan, porque no lo saben. El Señor Jesús en el versículo 34 dice un mandamiento nuevo os doy. Bueno, lo dice en el capítulo 15 y lo dice también en las cartas de Juan. Una y otra vez está diciendo esto, un nuevo mandamiento os doy. La verdad es que ya estaba en la ley. Si vais al Levítico, encontraréis que la ley se resumía en dos cosas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, al hombre, como a uno mismo. El Señor Jesús, en el Evangelio de Marcos, lo resume. El resumen de toda la ley es amar al hombre, amar al ser humano, amar a la persona, se resume en todo. Quizá lo que está diciendo ahora de que un nuevo mandamiento os doy es que nos está trayendo una nueva característica y una nueva esencia, algo diferente, que es el carácter de modelo de nuestro Señor Jesús. En el Antiguo Testamento, uno amaba por ley, o debía de amar por cumplimiento de la ley. Amamos porque Dios, el Creador, soberano de nuestras vidas, nos manda que amemos. Es un mandato. Si no lo haces, pecas. Es la ley. Ama. Pero ahora, nuestro Señor Jesucristo lo está diciendo de una manera diferente. Ama porque puedes hacerlo. Ama porque yo os he amado. Así que hay algo distinto. No es que ahora nosotros amamos para encontrar esperanza para nosotros. Amamos porque así surge, porque ahora es real, porque es algo natural, si podemos llamar natural a todo lo que es la obra del Espíritu. Sobrenatural en todo caso, espiritual, porque es del Espíritu. La esencia de la vida cristiana no son principios morales, no es conocimiento intelectual, no es ni siquiera activismo de hacer cosas. Vamos a ir, vamos a conquistar. Fijaros otra vez en el apóstol Pedro. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Pondré mi vida por ti. No, este no es el cristianismo, lo estamos entendiendo mal. El cristianismo no es activismo, no es hacer cosas por Cristo, no es dar la vida por Cristo. Aun cuando esto pueda ser demandado en cualquier momento a alguno de nosotros. Creo que tenemos que tener un conocimiento acertado de lo que es Cristo y lo que somos nosotros. El cristianismo no es dar la vida por Cristo, el cristianismo es entender que Cristo ha dado la vida por ti. Y cuando nosotros entendemos esta gran verdad, que no es lo que tú hagas para alcanzar algo, sino lo que Cristo ha hecho y te lo ha regalado, es que entonces cambia toda la perspectiva. Poner la vida por Jesús, luchar por Jesús. Jesús necesita defensas. Jesús no necesita ejércitos. Él podía haber llamado a una legión de ángeles. Él podía haber cambiado el universo con una sola palabra. Él podía haber levantado la multitud de muertos o haber acabado con todos los imperios que estaban a su alrededor. Pero esta no es la tarea. Lo que dice el Señor Jesucristo es necesario que yo sea levantado para que así el Padre me glorifique a mí y yo, con mi obediencia hasta el final, glorifique al Padre. Porque este es la base y el testamento que quiero dejarle a los discípulos, a los cuales yo he amado. Que se amen unos a otros y comuniquen mi amor al mundo entero. Por tanto, no es lo que el hombre hace, sino lo que Cristo hace.
El apóstol Pedro está mostrando aquí celo sin conocimiento. Y esto es terrible. Lo que nosotros tenemos que tener es celo con conocimiento. Así que, por supuesto que tenemos que salir, que tenemos que dar, que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que mostrar al mundo, que tenemos que extender nuestros brazos, que tenemos que hinchar nuestro pecho, que tenemos que amar a nuestros hermanos. Pero siempre enfocándolos en Cristo, porque sin Cristo nada es útil y nada sirve. Hechos y no promesas. Pero los hechos que vienen de una transformación. Termino con esto. Todo lo que yo he estado diciendo no sirve para nada. No va a servir nada en tu vida si tú no eres un heredero de la obra de Cristo. Lo que está diciendo aquí, si lo consideramos un testamento, es un testamento para los suyos. Si tú sales de este lugar queriendo hacer y ves que no puedes y que tu vida es una total contradicción, es sencillamente porque no has estado en el lugar adecuado en el momento adecuado. Lo que necesitas es venir y refugiarte a los pies de la cruz, acercarte a Cristo y entenderlo. Es entonces, y solamente entonces, cuando seas poseedor de la herencia de Cristo, su amor por ti hasta la cruz, que podrás ver que tu vida cambia y tu vida se transforma. Hermanos, creyentes, tomar el amor de Cristo en vuestras vidas, hacerlo real, manifestarlo los unos a los otros y abrir los ojos de este mundo de que es posible un cambio, una nueva naturaleza, una nueva creación en el Señor Jesucristo. Y los que no sois creyentes y todavía estáis en vuestra lucha y conflictos espirituales e internos, si todavía estás en ese desasosiego de tu alma, lo que tienes que hacer es buscar a Cristo y dejar que su herencia, es decir, su amor, te alcance. Amén.